Synopsis Films, al servicio de la evangelización. ¿Qué fe y qué evangelización promovieron? Es la pregunta. Es importante analizar esto porque su finalidad fue construir la paz, alcanzando la justicia. Es decir, nuestros mártires se afanaron en su época por construir la paz. Y entendieron desde el magisterio de la iglesia que construir la paz solo se podía hacer desde la búsqueda de justicia. Y desde esa experiencia iluminaron con la fe. Entonces, para ello vamos a reflexionar en algunos textos del magisterio que nos ayuden cómo a responder estas preguntas, ¿verdad? Vamos a empezar con un magisterio que nuestros mártires tuvieron muy en cuenta. Primero, Evangelii Nunciandi. El número 18, fíjense lo que nos dice el Evangelii Nunciandi acerca de la evangelización. La finalidad de evangelización es por consiguiente este cambio interior. Y si hubiera que resumirlo en una palabra, lo mejor sería decir que la iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza divina del mensaje que proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal, y esto es lo que me llama la atención, y la conciencia colectiva. Las actividades en las que ellos están comprometidos, su vida, ambientes concretos. Entonces aquí podemos sacar dos puntos. La evangelización debe llegar a la conciencia colectiva. Nosotros cuando evangelizamos llegamos a la conciencia personal de la gente y le decimos que no tome, que no fume, que no haga pleito con el vecino, etcétera. Pero no llegamos a la conciencia colectiva, y esto sí lo lograron nuestros mártires. Monseñor Romero, por ejemplo, cuando pone claras las injusticias sociales, trata de llegar a la conciencia del pueblo para convertirlo, o sea, para hacerle ver que no es normal lo que por veces el pueblo mira normal. Bueno, por ejemplo, nosotros vemos normal que los hipotes anden vendiendo en los mercados, y hasta muchos decimos, no, si hasta a mí me tocó así, pues también es normal que le toque así. Pero en una sociedad justa no debería de ser así. Los niños deberían de estar educándose, desarrollándose plenamente, ¿verdad? ¿Cómo queremos tener una sociedad diferente si estamos repitiendo los mismos patrones que han generado una sociedad como la de hoy? Eso es llegar a la conciencia colectiva. Nuestra conciencia está dormida ante esos problemas. ¿Por qué? Porque nadie dice nada, ¿verdad? Entonces, no despierta la conciencia colectiva. Nuestra evangelización tiene que llegar a la conciencia colectiva. Ellos lo hicieron. Impregnar las actividades de la vida y de los ambientes concretos, sea político, sea maestro, sea alcalde, sea vendedor de la tienda, o sea cooperativista, pero hay que impregnar el evangelio de eso. Casi siempre la gente la impregnamos del evangelio para que trabaje dentro de la iglesia, pero no para que lleve eso afuera. 19. Sectores de la humanidad que se transforman. Para la iglesia no se trata solamente de predicar el evangelio en zonas geográficas cada vez más vastas o poblaciones cada vez más numerosas, sino de alcanzar y transformar con la fuerza del evangelio criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio de salvación. Nosotros nos hemos quedado con lo primero. Hay que abarcar, ¿verdad?, los cantones, y hay que sectorizar, pero esta parte segunda no logramos transformar criterios de juicio. No logramos impregnar valores determinados. O ya lo que nos estaba diciendo el padre Tojeira, ¿verdad?, de la cuestión de la cultura. Los puntos de interés de la gente. ¿Cómo llegamos ahí con el evangelio? ¿Cómo iluminamos los criterios? Las líneas de pensamiento, las fuentes de inspiración, los modelos de vida, ¿verdad?, que estén en contraste del evangelio, hay que cambiarlo, ¿verdad? Esto claro que nos hace entrar en choque con aquellas agendas de los medios de comunicación que están proponiendo una visión antropológica contraria al evangelio, ¿verdad? Y aquí es donde hay que agarrar valor, porque de repente si empiezas a decir que no, bueno, como trataron de agarrar al Papa Francisco cuando dijo de que las familias tenían derecho de que si el hijo tenía tendencias femeninas, homosexuales, tenían el derecho de apoyarlo psicológicamente. Pues dijeron que el Papa estaba mandando a todos los homosexuales al psiquiatra, y no, estaba diciendo de esto, evangelizar ese espacio para encontrar la verdad. Entonces, cuando uno se pone a hablar, por ejemplo,
con las palabras de Jesús, en el principio no fue así. ¿Cuál fue el plan original? Hombre y mujer los creó, ¿verdad? Y que fueran una sola cosa. La iglesia es retrógrada. La iglesia, pero ahí es donde hay que evangelizar los criterios de juicio, los puntos de interés. Cuando se habla en contra de la corrupción social, por ejemplo. Cuando hablamos, por ejemplo, de cuidar la ecología, por ejemplo, también vas en contra de… lo que pasa es que la iglesia no quiere que la civilización avance, ¿verdad? Te van a poner en estas situaciones, ¿verdad? Son unos retrógradas que no, entonces ahí es donde hay que, y nuestros mártires le entraron a esto. El caso de Monseñor Romero, ¿verdad? Que lo empezaron a tildar de comunista, y los comunistas lo tildaban de progobierno. Pues nunca quedaba bien con nadie, porque él no buscaba quedar bien con la gente, quedaba quedar bien con Dios, ¿verdad? Número 29. Precisamente por esto la evangelización lleva consigo un mensaje explícito, adaptado a las diversas situaciones y constantemente actualizado sobre los derechos y deberes de la persona humana. Esa parte se le hemos quitado a la evangelización. No hemos actualizado nuestro mensaje con respecto a los derechos y deberes de las personas o de la persona humana, sobre la familia, la vida familiar, sin la cual apenas es posible el progreso personal, sobre la vida comunitaria de la sociedad, sobre la vida internacional, la paz, la justicia, el desarrollo. Un mensaje especialmente vigoroso en nuestros días sobre la liberación. O sea, si revisamos nuestras predicaciones, por ejemplo, nuestros catecismos, con este numeral, bueno, no sé qué temas estaremos abordando, tal vez algunos de ahí, ¿verdad? Pero nos está diciendo el Papa Pablo VI que la evangelización, ese es el mensaje explícito que debe llevar, por supuesto que fundamentado en el Evangelio, ¿verdad? Podemos ahí decir, ¿verdad? Un mensaje sobre el derechos, deberes de la persona humana, la familia, la vida comunitaria de la sociedad, la paz, la justicia, el desarrollo, y un mensaje vigoroso. Vigoroso es que da vida, ¿verdad? Mensaje fuerte, convencedor. Vámonos al magisterio que nos corresponde ahora a nosotros, que es la Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Digo porque la línea que está tomando Papa Francisco, ustedes saben que del nombre de la primera encíclica, que es programática, uno puede entender la tradición que está siguiendo. Evangelii de Evangelii Nunciandi y Gaudium de Gaudium et Spes. Entonces, esos son los dos documentos que el Papa va a estar tomando para llevar su programa. Entonces, nos vamos de una sola vez acá. El 180, miren lo que nos dice el Papa Francisco. La propuesta es el reino de Dios. ¿Qué proponemos nosotros en el Evangelio? El reino de Cristo, el reino de los cielos. Ya al final de la vida, ¿verdad? ¿Qué proponemos? La propuesta es el reino de Dios. Se trata de amar a Dios que reina en el mundo, no solo de amar a Dios. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Esto podría ser un buen tema para una homilía de Cristo Rey, ¿verdad? Los signos de que Cristo reina en la sociedad están ahí, los ha dicho el Papa, ¿verdad? Cuanto más fraternidad hay, cuanto más justicia hay, cuanto más paz hay, cuanto más dignidad para todos hay, es que está reinando. Entonces, tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales. ¿Qué es lo que estamos proponiendo en la evangelización? ¿Y cuáles son las consecuencias sociales de lo que proponemos? La propuesta pues es el reino. 183. Por consiguiente, nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre acontecimientos que afectan a los ciudadanos. Una auténtica fe que nunca es cómoda e individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Amamos este magnífico planeta donde Dios nos ha puesto y amamos a la humanidad que lo habita con todos sus dramas y cansancios, con sus anhelos, esperanzas, con sus valores y fragilidades. La tierra es nuestra casa común, todos somos hermanos. Si bien el orden justo de la sociedad y del Estado
es una tarea principal de la política, la iglesia no puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia. Entonces, ¿qué elementos podemos sacar ahí? Bueno, no puede haber una fe que no tenga influencia en la vida social y nacional. ¿Qué influencia está teniendo la fe de todos nuestros católicos en la vida social y en la vida nacional? La fe debe llevarnos a procurarnos, a preocuparnos por la salud de las instituciones y de la sociedad civil, ¿verdad? ¿Qué tanto nos preocupamos por presionar a que las instituciones cambien, ¿verdad? Se purifiquen? Lo que estaba diciendo el padre, ¿verdad? Juntar a toda la gente buena de la PNC con fe para que renueven esa institución. Tendría que ser una lucha de la iglesia, o por lo menos de los cristianos, ¿no? La fe implica un deseo profundo de cambiar el mundo y de transmitir valores. Y la iglesia no puede quedarse al margen de la lucha por la justicia. Ayer, ahora en la mañana, ayer en la tarde, el padre Víctor nos mostraba como las grandes luchas sociales, ¿se recuerdan? La del agua, la minería, y luego después hablamos de la ley de justicia restaurativa. Esas son las grandes luchas sociales y la iglesia no puede estar al margen de esas grandes luchas sociales. Tenemos que estar metidos ahí, según lo que nos dice el magisterio de la iglesia, cosa que nuestros mártires lo asumieron también. Vamos a ver. 201. Nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican prestar más atención a otros asuntos. Esta es una excusa frecuente en medios, en ambientes académicos, empresariales y profesionales e incluso eclesiales. Si bien puede decirse en general que la vocación y la misión propia de los fieles laicos es la transformación de las distintas realidades terrenas para que toda actividad humana se transforme por el evangelio, nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y por la justicia social. La conversión espiritual, la intensidad del amor a Dios y al prójimo, el celo por la justicia y la paz, el sentido evangélico de los pobres y la pobreza son requeridos a todos. O sea, queremos llamarnos cristianos, queremos llamarnos católicos, ahí están los requisitos, ¿verdad? Una conversión espiritual, una intensidad de amor a Dios y al prójimo, celo por la paz, por la justicia, sentido evangélico de los pobres y de la pobreza, ¿verdad? Y pues nadie puede sentirse sin responsabilidad ante los pobres y la búsqueda de justicia social. 238. La evangelización también implica un camino de diálogo. Para la iglesia, en este tiempo hay particularmente 3 campos de diálogos en los cuales debe estar presente para cumplir un servicio a favor pleno del desarrollo del ser humano y procurar el bien común. ¿Cuáles son esas 3 áreas o con quienes tiene que dialogar la iglesia hoy para lograr el bien común y el desarrollo humano? Con el Estado, con la sociedad y con los otros creyentes que no forman parte de la iglesia católica. En todo caso, la iglesia habla desde la luz que le ofrece la fe, ¿verdad? Los diálogos de la evangelización, Estado, sociedad y otros creyentes. ¿Hasta dónde nuestra pastoral abarca esos diálogos, verdad? O hasta dónde nuestras comunidades están abiertas a esos diálogos, ¿verdad? No estamos abiertos al diálogo con el Estado porque nos politizamos, ¿verdad? Agarramos partido político y no buscamos el bien común, ¿verdad? O muchas veces menos con otros creyentes, ¿verdad? Nos cuesta todavía a nuestra gentecita ver esto de entrar en diálogo con otros creyentes. Que el diálogo no debería ser doctrinal, ¿verdad? El diálogo con el otro creyente debería ser en la búsqueda de la justicia, de la paz, de la igualdad. Son los mismos valores del reino. Hagamos que el reino crezca y ya cuando el reino se haga presente, pues hablemos de la sustancia de Dios, ¿verdad? Después hablamos de eso. La Laudato Si. Aquí hay una clave en la Laudato Si. Es la cuestión del amor civil y político. Ustedes saben que el amor madura en diferentes dimensiones, ¿verdad? El amor personal, el amor con los que están más cerca, ¿verdad? Pero hay una dimensión
que el Papa nos pide en la Laudato Si que tenemos que madurar, ¿verdad? El amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político. Se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. O sea, cuando usted planta un arbolito, es amor civil y político. Cuando la familia educa a sus hijos con valores, eso es amor civil y político. Cuando nos preocupamos por iluminar un pasaje porque está muy oscuro, todo eso es amor civil y político. Entonces, el amor a la sociedad y el compromiso por el bien común son una forma excelente de la caridad, que no solo afecta a las relaciones entre los individuos, sino a las macrorelaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas, ¿verdad? Yo creo que esto es estas tres relaciones, sociales, económicas y políticas, están regidas por el amor al dinero ahorita, ¿verdad? Pero no por este amor civil y político. El amor social es la clave del auténtico desarrollo. O sea, sin que el pueblo tenga amor social, no puede tener un auténtico desarrollo. Para plasmar una sociedad más humana, más digna de las personas, es necesario revalorizar el amor en la vida social, a nivel político, económico y cultural, haciendo la norma constante y suprema de la acción. Ahí están las ideas principales que ya las he mencionado, ¿verdad? Que pues no hay que perder de vista. Entonces, precisamente por comprender de esta manera la evangelización, muchos sacerdotes, obispos, laicos y consagrados fueron martirizados. O sea, la pregunta es al final, no solo es por qué lo mataron, sino cómo vivió su fe y cómo evangelizó. ¿Cuál fue la manera? ¿Cuáles fueron las líneas? Y están ahí en estos documentos, ¿no? O al menos es lo que yo propongo. El martirio fue consecuencia de evangelizar de esta manera, ya que la transformación de las realidades toca intereses. Una evangelización que no interpela no logra la conversión individual y social. Debemos recuperar esta manera de vivir la fe y de evangelizar. De cara a estos elementos podemos comprender la dimensión amplia de la evangelización que nos lleva a revalorar nuestros esfuerzos misioneros. Hay que abrir nuevas formas de evangelización que toquen las estructuras sociales. Quisiera terminar con una propuesta de elementos para una espiritualidad martirial que impulsen una evangelización que construya la paz y alcance la justicia. Primero, madurar a nuestros fieles en el amor civil y político. Hay que llevarlos a ese nivel, madurar. Bueno, nosotros también tenemos que madurar en eso. 2, revisar y orientar nuestras catequesis y formaciones hacia procesos de maduración de la fe con sentido social, el sentido social que implica ser cristiano. 3, formar a los agentes de pastoral para ser capaces de dialogar con el Estado, con la sociedad y con otros creyentes. 4, un proceso místico que logre conversión espiritual, intensidad de amor a Dios y al prójimo, celo por la justicia y la paz y sentido evangélico de los pobres y de la pobreza. Y digo en este sentido que es un proceso místico porque eso nace de compartir con nosotros, estar con nosotros. Eso no va con pura formación. Por conceptos podemos tener de qué es la justicia, qué es la paz, qué son los pobres, pero llegamos a tener experiencias de estas características hasta que estamos con ellos, ¿verdad? O cuando compartimos como comunidades, como iglesia, ¿verdad? 5, generar una visión de fe que mantenga una reflexión profunda de la situación social de las instituciones sociales. Hacernos atalayas de Dios, es decir, y aquí lo hablo más a nivel institucional, como arquidiócesis deberíamos de tener, ¿verdad?, instituciones que estén vigilantes de la salud de las instituciones sociales, ¿verdad? El ordinariato debería ser una atalaya de Dios. Padres que van ahí y ver si descubren que hay cosas que no están bien, tratar de cambiarlas o pedir a las autoridades que las cambien, ¿verdad? Pero eso no pasa, ¿verdad? No pasa. ¿Ah? Sí, los terminan cambiando, pero igual, por lo menos lo que decía, cuando pasamos por allí hicimos algo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Monseñor Romero, para sacar esas homilías, y no me dejará mentir el padre Jaime, ¿verdad? El padre Joaquín también, tenía su equipo de especialistas, ¿verdad?
tenía un teólogo, tenía los encargados de las cuestiones de derechos humanos, y preguntaba, correcto, y escuchaba. Ya habían, cuando iba a ver la denuncia, ya habían, ¿verdad?, investigado para que la denuncia no se hiciera un rumor. Pues ya se había investigado. Entonces, todo esto, ¿verdad? Ya me voy, padre, no se preocupe, ya termino, ¿verdad? Entonces, estas es una propuesta de línea sacadas del magisterio de la iglesia. Muchas gracias. Gracias, Padre Roque. Aquí seguimos, estuvimos en la protesta de Valle del Ángel, ¿verdad? Ahí estuvimos, yo tenía ratos de no estar con pueblo creyente en una protesta. He estado mucho con pueblo civil organizado, pero sentir la fe, gente sencilla. Y es bueno, digno de decir que cuando dieron la conferencia de prensa, una mujer de la iglesia luterana, que se ha sido un gran testimonio también, Iglesia Católica y Luterana por el Agua, dijo: yo me he leído ese librito del Papa de la Laudato Si y yo lo ando predicando, dijo esa señora completo, dijo que lo había leído completo. Bueno, vamos a ver las propuestas de los desafíos, ya muy bien la línea, eso nos ayuda en referencia de dónde viene todas estas propuestas. Pues la paz y la justicia es parte de las bienaventuranzas de Jesús, después de, creo que sigue ese tema con Manuel, ¿verdad? Hoy de las bienaventuranzas. Y en los documentos oficiales de la iglesia y de los papas, la paz y la justicia son ejes de la ortodoxia católica, y esto, bien que ya hablaba Roque y creo que hemos estado, esto es ortodoxia, la lucha por la justicia y por la paz es parte de la ortodoxia católica, no solo la liturgia, pareciera que solo eso es. En los mensajes que los distintos papas han hecho sobre la paz, encontramos reflexiones proféticas y líneas de acción desafiantes ante la realidad de la injusticia e inequidad. Eso ya también escuchábamos hace un momento, bien, esa línea de la Evangelii Nunciandi. Y dentro de los mensajes de paz de todos los años, en enero, uno de los títulos que recogí, hay tantos, es este de Benedicto XVI: si quieres promover la paz, protege la creación. Juan Pablo II había hablado también de esto, pero este es uno de los, o sea, esa relación de paz y la creación, mire, 2010, dicho en el mensaje de paz de enero. Y en nuestras tierras latinoamericanas ya se resaltaba esta característica de muchos cristianos de dejarse llevar por el espíritu profético de Jesús, de ver la realidad con honestidad y sentido crítico, de acompañar al pueblo hasta ser muchos asesinados por el ejército, el gobierno en unión con la oligarquía del país. Esta ha sido la estructura de asesinos en toda América Latina. Eso está en la mayoría de informes de La Verdad, de Argentina, de Chile, de Guatemala cercano. Bueno, ahí encontramos todo esto. Yo lo pongo también, las dos ponencias las dejo en un documento. Hay dos, los he hecho artículos y quedan ahí hay citas de pie de página que pueden consultar mejor. Los obispos que entraron a defender la causa de los pueblos empobrecidos y reprimidos, tiene también su cuota en América Latina. Angelelli, que ya lo citaban, ya hecho beato y mártir de La Rioja en Argentina, no puse ahí, 1976 es, Monseñor Romero, San Romero, 1980, Juan Gerardi, 1988. Es la cuota de obispos en América Latina, ¿verdad?, por asumir esta causa. Entonces la memoria martirial, que ya bien se señalaba, es parte de la eclesiología latinoamericana, de la espiritualidad latinoamericana. Y esto del deterioro del planeta, pues ha estado en el Concilio Vaticano II, desde el concilio ha estado presente. Bueno, y hoy desde la Laudato Si, yo casi lo que hemos hablado, resaltaría uno, el diálogo abierto y honesto, que el Papa lo resalta, para que se camine, no se puede engañar ni al pueblo y hay que poner todo en la mesa, como él decía. La íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, que ya la hablamos también. La Carta de la Tierra, la cita de la misma manera en el año 2000, erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental. O sea, está unido esta dimensión. Y tercer desafío, la humanidad está
llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilo de vida, que hablábamos bien desde el uso del plástico personal, de producción y de consumo. O sea, está integrado nuestros estilos de vida, nuestros niveles de producción y por tanto niveles de consumo. El agua, que es una clara lucha aquí, que la citamos, es un bien común, no una mercancía. Y esto está en la Laudato Si, es un diríamos, desafío muy urgente en toda América Latina y en estos momentos en El Salvador, igual como se hizo contra la minería metálica. Es contundente esta encíclica en decir que no se puede ver los bienes naturales, la biodiversidad y el territorio desde la lógica del mercado, ¿verdad? Esto es totalmente perjudicial y nefasto. Y acompañar las instituciones y comunidades locales organizadas en defensa de la tierra. Yo cité ese numeral 179, lo local es importante, lo organizado, acompañar. Ya se da varios ejemplos, Roque, y el testimonio que hemos dado también con lo de las firmas del agua, fue con las organizaciones, con las más que no nos han tenido devoción a la iglesia. Solo contra la privatización del agua es un movimiento de 120 organizaciones que nada de devoción, pero hay mucho respeto y en estos momentos cuidan la unidad bastante con la iglesia en esta tensión por avanzar con el agua. Eso es un buen ejemplo y se está cuidando la unidad. Asumir la causa de los pueblos indígenas y campesinos organizados defendiendo su territorio, ecosistemas y biodiversidad. Esto también es importante. La tierra no es un bien económico, sino un don de Dios y de los antepasados. Ya hacíamos la cita, pero meternos con las comunidades indígenas, con las comunidades campesinas organizadas. Y en consecuencia, y esto sí hay que poner atención, los defensores y defensoras de derechos humanos y territoriales han sido criminalizados, enjuiciados y asesinados por estos empresarios. Algunos son empresarios, otros solo son voraces, destructores y comercializadores del ambiente, como el caso que hoy se está poniendo a luz del padre asesinado, Cecilio, y toda la trayectoria, solo entre Guatemala y Honduras van más de 100 ambientalistas asesinados. Y eso presentado ahí en el documento que dejo, ahí están los informes últimos sobre la criminalización, enjuiciamiento y asesinato de defensores y defensoras, que son campesinos, hoy son campesinos y campesinas indígenas que se han empoderado y que están defendiendo su territorio. La perspectiva relacional como principio integral y de interdependencia en la comunidad de vida. Esto de que somos parte de una comunidad de vida es muy importante. El principio del bien común del que hemos hablado, que abarca las generaciones futuras, los empobrecidos de hoy y también a quien confrontamos con la propiedad privada, pero de la manera como la ha visto el gran capital, que es totalmente como primero antes de un bien común mayor, como pueden ser territorios de donde hay mantos acuíferos, donde hay bosques, donde nos encontramos con un bien mayor que ese bien privado. El 10, no somos Dios, la tierra nos precede y nos ha sido dada. Con ese principio quedaríamos más que suficiente para mantenernos en una línea de la creación. El 11, renovar e incluir la teología de la creación en los contenidos de la acción pastoral. Eso sí creo que urge. Ya se está hablando de la formación, Tojeira lo resaltaba. O sea, sin formación en estos momentos que acompañe estos procesos de cambio no se van a dar. Y tenemos que transformar. Estamos dando catequesis de la creación para niños y niñas. Hay que incluir esta teología. Tiene que entrar ya ahí. Y una iglesia que acompaña al pueblo. Eso lo resaltaba desde la que oía Orlando y ya bien Roque también. Acompañar al empobrecido, al organizado, al sediento de justicia. Y es acompañar. Renovar el pastoreo, le llamo yo. Ustedes pastores,
¿verdad? Todos los que tenemos un liderazgo a nivel religioso, tenemos que renovarlo porque hoy en día acompañar es muy importante. Y cada vez que pongo un sacerdote, un párroco que tiene una entidad mayor, un pie en una alcaldía por un bien comunitario, ya solo con haber puesto el pie hace temblar a esa institución y a ese personaje político público. Es muy importante hoy, y la gente está esperando siempre, nuestro pueblo creyente, católico, y de los que no están católicos, esperando a ese líder, a ese pastor, y eso es significativo en estos momentos. Yo termino recordando a Berta Cáceres, ¿verdad? Que es emblemáticamente importante, pero que en Honduras no se ha resuelto su crimen. Hay 4 presos, ¿verdad? Pero no han llegado a los responsables en la empresa hidroeléctrica, como también el capital que vino de fuera de Holanda. Ella asesinada, dijo esto en el 2015 al recibir el premio ambiental Goldman, dijo: despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos elementales, nos exige actuar, la madre tierra. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y los espíritus.